Entonces, bueno, Dios fue porque lo dijeron. Si nosotros hubiéramos nacido en la Grecia antigua, hubiésemos creído en Zeus como nuestro Dios y hubiésemos hecho tributos a los dioses. ¿Sí? Si hubiéramos sido, digamos, recuerden que hay dos corrientes filosóficas de pensamiento, y una eran los atenienses, que eran pues como el centro gubernamental de Grecia, pensadores, y otra eran los espartanos, que eran los guerreros y todo esto, ¿no? Cuando ustedes leen, no sé si ustedes ahorita en el colegio, en mi colegio sí nos pusieron a leer la Ilíada de la Odisea, ¿sí? Pero igual ustedes conocen la historia, o sea, han visto Troya, la película de Troya y eso, ¿no? Y Valentina, por favor. ¿Y entonces a qué venimos? Bueno, rápidamente. Ya voy contigo. Rápidamente, digamos, lo cultural, lo biológico y el lugar donde estamos también define lo cultural. Ustedes saben cómo se llama el príncipe troyano que generó toda la guerra de Troya, que lo hace el mismo man que hace de Legolas. ¿Ah? Se llama como una ciudad que existe hoy en día, ¿no? El hermano de Héctor pelea con Aquiles y Aquiles termina matando a Héctor y el man termina ya en el castillo escondido. Se llama París. Se llama París. Resulta, y ojo con esto, y esto sí lo creen los parisinos hoy en día, que cuando fue la guerra de Troya, París escapa, cambia su nombre a Eneas, y ahí está, aparece una novela que se llama La Eneida, y él llega a una parte de Europa, en donde él llega, funda una ciudad. ¿Cómo se llama esa ciudad? París. O sea, de los parisinos vienen de, o los franceses vienen de Troya. ¿Es real? No lo sabemos. Pero hay algo esencial, muchachos, y es que lo espiritual es para que lo tengan en cuenta. Mueve a las personas. Lo espiritual mueve a las personas. ¿Ustedes saben por qué Estados Unidos es una nación tan grande? Los padres de la patria estadounidenses se perdieron en un barco porque creían que podían arribar a Europa y se perdieron y hubo una tormenta y ¡fuf! Terminaron así. Los padres de la patria gringa tuvieron una visión de Dios. Dios les dijo, ustedes tienen que ser los más grandes de todo el mundo. Ahora, ¿eso es cierto? Pues no lo sabemos. Lo importante es que ellos le vendieron la idea a todo el mundo. El mundo se creyó la idea y ahora son una potencia. Pero ojo, una potencia porque dominan las relaciones de poder. Es el segundo país más endeudado del mundo. El primer país es Japón. El segundo país no es Colombia. O sea, Colombia está re lejos de estar al nivel de endeudamiento de esos. Pero es el que domina el mundo en cierta medida. Y está muy endeudado. Sigue endeudándose. ¿Cómo tiene que cubrir sus deudas? Invadiendo países. Ahora, todo esto que estaba hablando, bueno, lastimosamente, como lo hice en una pizarra, se perdió la información. Pero ahí quedó grabada, ¿listo? Entonces, todo eso viene a partir de la organización. O sea, pensemos por un momento que esto es filosofía pura, que los átomos se organizaron y crearon células acá, en este punto. Después de millones de años de evolución, crearon las primeras bacterias. ¿Cómo se llama la primera bacteria? Pues son unas siglas, pero para que nunca se les olvide, de Karina, y tiene el nombre de una de las últimas películas de Disney Pixar. Se llama la última película que lanzó Disney Pixar. Luca, así se llama la primera bacteria. O sea, fue el nombre que le dieron a Luca. ¿Listo? Entonces, si uno pone Luca, decía decía una amiga, pero es que usted no puede decir que Luca fue la primera bacteria porque Luca es una teoría. Pues obvio, todo lo de la biología es una teoría. Y comprobar la biología es muy difícil. ¿Listo? ¿Qué significan las siglas Luca en inglés, no? Último antepasado común universal. Eso significa Luca en inglés, ¿sí? Por eso el nombre. Entonces, ustedes saben que de pronto les pueden hacer una pregunta así. Entonces, cuando estaba Luca, o ¿de dónde surge la teoría de Luca? Y usted va a quedar así como, ¿un Luca? ¿1.000 pesos, papu? ¿Cómo es? Entonces, usted sabrá que fue la primera, o sea, es una teoría que dice que es la primera bacteria que existió, una bacteria muy escasa, muy sencilla, pero que pudo haber surgido a partir
de los aminoácidos que se formaron. Y eso formó la primera célula. Ahora, la ventaja, véalo acá. Todos los seres vivos actuales, incluidos nosotros, descendemos de un único organismo que vivió hace más de 3.500 millones de años, al que llamamos Luca. ¿Listo? Bueno, ok. Gracias. Entonces, recuerden, dicen, o bueno, desde la evolución se cree que nosotros tenemos un ancestro en común, en este caso sería Luca. Y a partir de eso, como un árbol, o sea, como esto de acá, se empezaron a dividir las especies y a crear los diferentes seres vivos que conocemos hoy en día. ¿Listo? A partir de esto, pues empezaron a formar dos tipos de células. Bueno, realmente hay tres tipos de células. Eucariota, procariota y arquea. ¿Listo? Y arqueas. ¿Qué son las arqueas? Las arqueas más o menos. Acá están, miren. Entonces, tenemos tres tipos de células. Las eucariotas, que son los seres vivos más abundantes que hay en el planeta. Las bacterias, que son procariotas. Y las arqueas, que más o menos tienen una característica como las bacterias, pero tienen más organelos celulares, como las eucariotas. Un tránsito entre las dos, ¿sí? Las arqueas. Las arqueas son muy importantes porque las arqueas son células muy antiguas y suelen sobrevivir en lugares donde la mayoría de seres vivos no sobreviven. O sea, en lugares muy ácidos, dentro de volcanes se han encontrado arqueas sobreviviendo, ¿sí? Lugares donde tienen mucha electricidad, donde, mejor dicho, condiciones súper extremas. Ahí se han encontrado arqueas. Son muy chiquiticas. Ahora, estas de acá, unicelulares. Estas de acá, unicelulares. Las únicas pluricelulares son las eucariotas. ¿Qué diferencia entre esta célula y esta célula principalmente? Bueno, y esta es muy parecida a la procariota. Pero ¿qué diferencia hay entre las procariotas y las eucariotas? ¿Cuál es la principal diferencia entre una procariota y una eucariota? ¿Cuál es su principal diferencia? ¿Listo? Para que la anoten ahí de grande. Eso sí lo tienen que tener muy claro, muchachos, muy claro. La gran diferencia es que las eucariotas tienen un núcleo, las procariotas no. ¿Listo? O sea, si tiene núcleo, es eucariota. Ahora, ¿cuál es la función del núcleo? Es la bodega del ADN, o sea, el almacenamiento del ADN. Entonces es el núcleo. Profe, ¿cómo así? ¿La bacteria no tiene ADN? Sí, claro que sí tiene, pero está regado en todo su citoplasma. ¿Sí? Está por ahí regado. En cambio, en la eucariota está protegido por un núcleo. Pues, todas las células que nosotros tenemos, pues que nos pertenecen a nosotros, ya les digo por qué digo esto, son eucariotas, ¿listo? Todas nuestras células son eucariotas que nos pertenecen, porque tenemos muchas bacterias, tenemos, mejor dicho, nosotros también somos un ecosistema para muchos microorganismos que están sobreviviendo gracias a nosotros y que nos ayudan o nos hacen daño, ¿listo? Pero también tenemos muchas células ahí. ¿Cuántas células tiene nuestro cuerpo? Más o menos 37 billones, billones de células. O sea, imagínense, dentro de cada célula hay billones y miles de millones de átomos que conforman una sola celulita. Y nuestro cuerpo está conformado por billones, 37 billones de células más o menos. Entonces imagínense la cantidad de átomos que hay solo en nuestro cuerpo. O sea, es casi que incontable. O sea, para nuestra forma de pensamiento, pensar en un número de átomos que tenemos, pues muy complejo. O sea, imagínate en esa bocanada de agua que te acabas de mandar, ¿cuántos átomos de hidrógeno y de oxígeno estarán entrando en tu cuerpo? ¿Cuántos átomos de hidrógeno y oxígeno están entrando? O sea, todo es materia, todo se está configurando. Si nosotros pensamos, es porque nuestros átomos conforman neuronas. Y esas neuronas hacen sinapsis con electricidad y hace que nosotros pensemos. Entonces, gracias a los átomos, están pasando electrones, es información de electrones. Recuerden que nuestro sistema nervioso es electricidad. O sea, funciona con electricidad todo el tiempo. Listo. Ahora, vamos a ver las características principales de procariotas y eucariotas. ¿Listo? Adiós, Oparín. Entonces,
Rápidamente, muchachos. Mucha información hoy. Y es que toca correr porque son 4 clases nomás. Si ustedes tienen algunas dudas, vuelvo y digo, si algún compañero no pagó esto, porfa, envíenles el video, por si les puede servir. Lo importante es que el conocimiento sea de todos públicos, ¿sí? Yo mis videos de YouTube nunca les pongo privacidad ni nada, sino todos públicos. La esposa me escribió una arena de Alemania. Lo que pasa es que está explicando unas cosas de química. ¿Cuál es el único metal que a temperatura ambiente es líquido? Bien, el mercurio. O sea, si yo pongo acá el mercurio va a quedar líquido, ¿sí? Pero en ese video yo digo que hay, es el único o es uno de los únicos. Papu, ¿cómo vamos? Nandito. Es el único o uno de los únicos eh, metales que a temperatura ambiente. Y ya me dice, es el único. Yo le dije, no, porque el galio y el me escriben en alemán, ¿no? Como, obviamente yo no sé tanto, o sea, sé un poquito porque mi primo me enseñó algunas cosas que hay en Alemania. Pero entonces me toca con mucho traductor y yo le escribí, sí, o sea, si yo lo pongo acá, el único líquido es el mercurio, pero hay otros metales como el galio y el cesio, que si yo los cojo con mi mano, de una se derriten, se vuelve un líquido como el mercurio, pero no son tan tóxicos. No, digamos, el galio no es tóxico como el mercurio, es que si tú coges el mercurio, de una se empieza a filtrar en tu sangre y te puedes intoxicar. Cuando a usted se le rompe el termómetro y empiezan a jugar con el mercurio, ¡ay, se está volviendo chiquita, tan bonito! Pues sí, se le está metiendo al cuerpo y se está intoxicando. Y así, ¡ay, qué belleza! Y así con esas jetas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el mercurio. Pero el galio principalmente no es tóxico. Pues obviamente si tú comes galio, el galio en sí mismo no es tóxico, pero en contacto con el ácido clorhídrico, que es el que produce nuestro estómago, va a generar gases tóxicos. ¿Sí? Pero en sí mismo no nos hace daño, no puede crear cosas con galio. Entonces yo hablé con ella. Entonces me gusta eso porque cualquier persona en el mundo puede ver esos videos. Me puede decir como, parce, usted explicó mal tal tema. Y yo digo, ah, bueno, sí. O bueno, me gustó cómo explicó eso, me puede iniciar escuchando. Listo. Dele. Eso es el conocimiento. Tienen que aprender eso de por vida. El conocimiento es para todos. ¿Cuántas qué? Como 200. Ya, ya, vamos progresando. Es que como 200 en año y medio. Solo mis estudiantes. Ahora veo. Y mis amigos, y mi mamá. Ay, el gato le va a crear un YouTube al gato que me siga. Le va a poner Eddie Style. Vean esto. Entonces, miren el ADN de acá. El ADN de las células procariotas es un ADN circular. Es decir, es un ADN que empieza acá, termina acá y vuelve y se conecta. ¿Sí? O sea, si uno lo estirara, quedaría como un arito. El de nuestras células no. ¿Está lloviendo? El ADN de nuestras células eucariotas o de las células eucariotas es un ADN diferente, no es circular, o sea, no es que tiene inicio y vuelve y se conecta, sino que es un ADN que es como un hilo, o sea, está así regado por todo el núcleo y tiene un inicio y un final, como un hilo. Así está. ¿Qué pasó, Valentina? Pasó. ¿Qué vuelvo? Entonces, el ADN de las procariotas o de las bacterias es circular, o sea, es así. Tiene un inicio y vuelve y se reconecta acá. En el caso del ADN de las células eucariotas, que está en el núcleo, porque ya les digo dónde más hay ADN, que está en el núcleo, entonces tiene un inicio, se enreda, a ver, no lo voy a pasar encima de otro, y termina acá. Pero si lo miráramos dentro de nuestra célula, va a ser así. Exactamente así. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esa es una de las principales. Obviamente, acá no las ponen al mismo tamaño. Obviamente no. Mientras la célula procariota puede ser más o menos así, la célula eucariota es muchísimo más grande porque tiene más organismos celulares.
Sí, tiene un núcleo. Sí, tiene mitocondria ribosomal. Bueno, y eso que acá hace falta resto. Pero no, 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 no. Mejor dicho, cuando nosotros estábamos chiquitos, le pasó a ustedes, me pasó a mí, esta era la célula eucariota. O sea, a uno le decían, vea, esto es la célula eucariota. Ahora, cuando uno busca una verdadera célula, pues miremos a ver qué nos sale. Histología, ciencia que estudia los tejidos. Histología, ¿qué está? Histología, célula, bueno, pongamos nervioso. Entonces, miren, estos tienen un citoplasma mucho más largo, pero estos son células nerviosas. Si yo pongo célula epitelial, entonces me va a salir la piel. Miren, cómo empieza a organizarse en las células. Si yo pongo histología osteocito, osteocito, ¿dónde será? Osteocito, osteoporosis, huesos, ¿listo? Todo lo que sea osteo, hueso. Y ojo con esto, le vamos a aprender latín y griego acá lo que marca, ¿listo? Osteo hace referencia a hueso y todo lo que sea cito a célula. Por ejemplo, ¿qué es una citología? ¿Se han escuchado eso? Obviamente. ¿Sí, no? Sí. O sea, ay, mi mamá se va a mandar a hacer la citología. Bien, sigue, sigue, sigue. Bueno, no es solo eso, pero sí. Lo que pasa es que las mujeres cuando tienen su primera relación sexual, y ahí en adelante una vez al año tienen que hacerse citologías eh, en su pared vaginal y en el borde, el inicio del útero, para ver si hay células cancerígenas, cáncer de cuello uterino. Entonces les arrancan un pedazo de células, pero cualquiera de nosotros puede hacerse una citología. ¿Qué es una citología? Es un procedimiento en el cual arrancan celulitas de cualquier parte del cuerpo para ver cómo están esas células. Pues se llama citología. Todo lo que sea cito hace referencia a células. ¿Listo? Cito. Entonces acá está el osteocito, o sea, literalmente célula del hueso. Original, ¿no? Osteocito, célula del hueso, eso significa. ¿Listo? Entonces vean esto. Eh, los osteocitos son así, más o menos. Entonces miren que acá el conducto de Haber tenía un núcleo antes de volverse una célula madura, donde se reproducían las células, y bueno, puede volver a aparecer. ¿Listo? Pero todo esto son núcleos que también están ahí conectados con esta célula para poder reproducirse rápidamente. Entonces miren que todas las células son totalmente diferentes. Digamos, uno mira histologías de un miocito. ¿De dónde será? Mio. Lo que hace referencia a mio es músculo. ¿Listo? Músculo. Miocito. Las células del músculo, por ejemplo, se dividen en tres grupos diferentes. Músculo liso, músculo estriado y músculo cardíaco. Entonces, las que yo puedo mover conscientemente es músculo estriado, también se llama músculo esquelético. Yo lo puedo mover conscientemente. Sí, yo le doy la orden a mi mano que se abre y se cierra. Si yo no lo puedo controlar y se mueve solito, como el corazón, o como mis intestinos, que yo no puedo controlar la digestión, o sea, no puedo. Si yo le digo, imagínense que no pudiera hacer eso, habría muchas muertes por estupidez. Dice, a ver, papu, y acá en el colegio habría muchas muertes por estupidez. A ver, papu, el que más aguante sosteniendo el ritmo cardíaco. Imagínense que no pudiera hacer eso. Papu, el que más... Le apuesto 50.000 pesos a que yo aguanto más el ritmo cardíaco. Imagínense que no pudiera hacer eso. O sea, voy a parar mi corazón en este momento. No, no puedo. Así yo quiera. Porque eso lo controla el músculo liso.
Yo creo que el cuerpo se dio cuenta que nosotros potencialmente íbamos a ser muy idiotas. Dijo, no, mejor no le demos el control de estos temas porque mejor dejémosle cosas allí que no pueda controlar, como el músculo liso. ¿Listo? Y entonces son órganos muy importantes que el músculo se mueve solo. Los pulmones son mixtos. Nosotros podemos controlarlos con nuestra mente. Por ejemplo, inhalemos. Exhalemos. Pero antes de que yo dijera eso, se están moviendo solos. Y ya les trabajé en la mente y ya ahorita por un tiempo van a pensar en eso. Porque de cómo van a respirar. Pero antes el músculo liso inconscientemente estaba moviéndolo normalmente. Sí, claro, claro, porque estás pensando racionalmente el proceso. Sí, ya por un tiempo hasta que hagas otra actividad que te haga olvidar eso y pasa otra vez el músculo liso a controlar el órgano. ¿Listo? Y ahora, este man ahora me jodió, yo no quería pensar en respirar. Estaba tan concentrado en la clase y ahora no estoy concentrado en respirar porque me va a morir. Exactamente. ¿Listo? Entonces, miren la diferencia tan grande que hay entre las diversas células. Ahora, acá en esta célula eucariota nos muestran prácticamente que hay un núcleo, la mitocondria. Eso puede variar mucho. Por ejemplo, las células musculares son células que tienen muchísimos núcleos, pero muchos dentro de una sola célula. Puede tener hasta 30 núcleos en una sola célula y puede tener hasta millones de mitocondrias en una sola célula. Ahora, mitocondrias, ¿por qué? La función de la mitocondria es la respiración. Ahora, ojo con esta definición para que no se les olvide. ¿Qué es respirar? Respirar es el proceso por el cual se toma glucosa, o sea, que es lo que comemos, ¿cierto? Se digiere en el estómago y se va por la vía sanguínea. Esa es la glucosa. Todo lo que comemos se vuelve glucosa, que es un azúcar. ¿Listo? Y eso se va a todos los 37 billones de células de nuestro cuerpo y se acumula en la mitocondria. Y luego los pulmones, o sea, eso es por el aparato digestivo. Luego los pulmones ingresan oxígeno y se va por el sistema circulatorio y llega a los 37 billones de células. Es decir, la mitocondria es el punto de encuentro entre la glucosa y el oxígeno. Y luego el oxígeno empieza a oxidar la glucosa, a degradarla, y ahí se obtiene nuestra energía, nuestra gasolina, pues, que se llama el ATP. Ciclo de... No, no, no. Mira esto. ¿Pero el año? Sí, claro. Claro, la respiración como tal, la definición, es el proceso por el cual nosotros obtenemos energía. O sea, si nosotros estamos en este momento acá, moviéndonos, moviendo ese pie, o lo que sea que estemos haciendo, es gracias a que nuestras células en la mitocondria están produciendo ATP, es decir, están respirando. O sea, respirar no es... Eso es inhalar y exhalar. O sea, los pulmones lo que hacen es intercambio gaseoso. Pero la verdadera respiración, por lo que están muriendo las personas con la enfermedad de la COVID-19, es porque sus células están muriendo. ¿Por qué? Porque no les llega oxígeno. No, la forma correcta es la COVID, la enfermedad. La enfermedad se llama COVID-19. Ahora, el virus que genera la enfermedad se llama el SARS-CoV-2. Así se llama el virus, SARS-CoV-2. Y genera una enfermedad que se llama la COVID-19. Pongámoslo con otro virus. Hay un virus que se llama el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Mm? El virus se llama VIH, pero cuando se activa el virus y empieza a generar síntomas en el cuerpo, aparece una enfermedad generada por el virus que se llama el SIDA. El SIDA es la enfermedad. El nombre del virus es VIH. Lo mismo pasa con nosotros, con este virus actualmente. El virus se llama SARS-CoV-2. Pero nadie le va a decir así, o sea, es más fácil decirle COVID-19. Entonces, pero COVID-19 es el nombre que le dieron a la enfermedad. O sea, cuando tú ya tienes síntomas, cuando tienes fiebre, cuando tienes... O sea, los síntomas que genera el virus, similares a una gripa, que no es gripa,
Se llama la COVID-19, la enfermedad. ¿Sí? ¿Ya claro? Listo. Entonces, ¿cómo se genera el ATP? Quiero que miren esta fórmula. Esta fórmula nos está diciendo que la fotosíntesis es totalmente contraria a la respiración. En este caso sale respiración celular. ¿Listo? Pero pues yo le digo respiración. ¿Se da en dónde? ¿Es la fotosíntesis dónde se da? ¿En qué parte de la célula eucariota vegetal se da la fotosíntesis? Listo. Cloroplasto. Ahora sí, ¿la respiración en dónde se da? ¿Qué proceso hacen las plantas? Los dos. Las plantas hacen los dos procesos. O sea, las plantas son perfectas, ¿sí me entienden? Perfectas. Porque ellas tienen cloroplastos, pero también tienen mitocondrias. Entonces, ellas respiran y a la vez hacen fotosíntesis. Son retesas. Bueno, listo. Entonces hacen fotosíntesis. Es un ciclo, mi amor. Es un ciclo. Ahora, vamos a explicar los de las plantas. Digamos que nosotros, claro, mi amor. Digamos que nosotros seamos una planta. Vamos a explicar el proceso de la planta. Entonces, la planta, en sus raíces y en algunas partes de la planta también absorbe 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Principalmente el agua la absorben las raíces y lo distribuye por todo el cuerpo, por toda la planta. Eso llega al cloroplasto. O sea, el dióxido de carbono y el agua tienen que llegar al cloroplasto. En contacto con la luz, empieza a darse el proceso de fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Proceso por el cual se crea la glucosa. La glucosa es muy importante para todos nosotros. No sé, Tamayo, amigo, ¿qué desayuno esta mañana? Chocolate. ¿Chocolate de dónde viene? De una planta. Del cacao, ¿sí o no? El cacao es una planta. Es decir, esa planta tenía glucosa. ¿Qué más comió? Chocolate, papu. Uy, no, ahorita le gasto algo muy chico porque se me va a desmayar. Ah, bueno, una empanada. Listo, papu. La idea, listo. ¿De dónde viene la empanada? Entonces, la masa, ¿de dónde sale? Maíz. ¿Qué es el maíz? Bueno, no, el trigo es el trigo y el maíz es el maíz. O sea, el maíz recuerda la mazorca, el maíz. Y el trigo es el que parece como la hojita de la flor del pasto a veces. ¿Listo? El trigo. Listo. O bueno, puede ser harina de trigo o puede ser maíz, harina de maíz. Listo. Las dos son plantas. ¿Ya? Hicieron este proceso, produjeron glucosa. Y digamos de la empanada de qué? Pollo y champiñones. Listo. ¿El champiñón qué es? Un hongo. Es heterótrofo, o sea, no puede hacer fotosíntesis. Entonces obtiene la glucosa de otras plantas que sí produjeron, de plantas, porque el hongo no es una planta, que sí produjo glucosa, la absorbió del suelo. ¿Y el pollo de dónde la obtuvo? ¿El pollo? O sea, el pollo comiendo del otro pollo. ¿De dónde obtiene la glucosa el pollo? ¿Qué come el pollo? Pues maíz. ¿Y el maíz es? Una planta, es decir, hizo glucosa. Si murieran hipotéticamente todas las plantas, nuestra preocupación no sería más grande, no sería el oxígeno, sería la glucosa, porque nosotros no respiramos gracias a los árboles. O sea, el oxígeno que nosotros obtenemos en su gran mayoría no es a los árboles, sino es a las microalgas que están en los océanos. Son pequeñas microalgas que cuando mueren liberan oxígeno. ¿Por qué a los árboles? No, porque los árboles hacen los dos procesos. Eh, no es que les hayan mentido, es que la información que yo les estoy dando, muchas personas que les han explicado tampoco la manejan. ¿Sí? O sea, creen que el mundo se muere. Y es importante, ojo, porque si las grandes multinacionales creen que el Amazonas no es el que nos está dando el oxígeno, pues destruimos el Amazonas completamente. Y es muy importante el Amazonas no solo por el oxígeno, sino por el calentamiento global. O sea, porque refresca la gran cantidad de agua que se mueve en el Amazonas, refresca el resto del planeta, más allá del oxígeno. O sea, la mayoría del oxígeno que nosotros respiramos es de los océanos, de microalgas. No, muchos puntos también, los glaciares también refrescan mucho el planeta, pero se están descongelando. Entonces, miren esto. Entonces, la planta necesita 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 de agua, llegan al cloroplasto con la luz, ojo, acá dice luz solar, pero démonos de vainas, cualquier luz. Si yo le pongo un bombillo a una planta, hace fotosíntesis. ¿Mm?
pero va a cambiar las proteínas que produce. Este método ha sido muy utilizado en estupefacientes, sobre todo para hacer, digamos, marihuana. Cuando crean marihuana, entonces hacen marihuana más potente o menos potente o con tremendos efectos, cambiándole la luz. Le ponen luz roja, luz azul, luz amarilla, luz blanca, y eso cambia la composición. ¿Listo? Entonces, ¿en cuál? ¿Explican cómo hacer drogas? ¿Es en serio? Ok, bueno, pues no la he visto. Sé cuál es, pero no la he visto. A verla. Entonces, vean, la fotosíntesis, proceso por el cual se crea glucosa. Y como desecho de la fotosíntesis, se liberan 6 moléculas de oxígeno gaseoso, O2. Oxígeno gaseoso, O2. ¿Listo? O sea, de acá para allá tenemos la fotosíntesis. Pero resulta que las plantas tienen, o sea, esto se llama el cloroplasto. Resulta que las plantas tienen tanto cloroplastos como mitocondrias. Entonces, esto que sale de acá, sale de una del cloroplasto y se va ¿para dónde? Para la mitocondria. Se va para la mitocondria. De una. ¿Listo? Entonces, llega a la mitocondria y empieza un proceso llamado la respiración. ¿Listo? ¿Qué es la respiración? Es cuando la mitocondria coge esta glucosa que salió de la fotosíntesis, llega a la mitocondria, ¿sí? Y coge este oxígeno. Y ahora, este oxígeno, en un proceso llamado el ciclo de Krebs, así se llama la respiración celular, el ciclo de Krebs, ya después lo veremos más a profundidad, va a degradar la glucosa con fósforo, con oxígeno. Y va a producir adenosin trifosfato, ATP, adenosin trifosfato, ATP. Claro, no hay una buena producción de ATP en el cuerpo. Por ejemplo, acá hay alguien que sufra de anemia, ¿no? Entonces están bien nutridos. Una anemia es una persona que le hace falta hierro. Como le hace falta hierro, pues no puede transportar la misma cantidad de oxígeno en el cuerpo, por tanto no puede degradar rápidamente la glucosa, por tanto la persona se siente re débil y se puede desmayar y le da la pálida más fácil. Si yo no como, me da la pálida, porque puede estar ingresando mucho oxígeno al cuerpo, pero no hay buena glucosa. Entonces el cuerpo entra como en un estado de reposo, así como el computador cuando uno no lo está usando. Entonces entra en un estado de reposo y por eso se desmaya el cuerpo, necesita guardar energía. Es como, uy, papu, si queremos vivir, no podemos jugar fútbol sin comer, papu. No podemos montar cicla o hacer alguna actividad física sin comer. Y el fósforo va a ser muy importante. ¿Listo? Entonces, ATP. Entonces, la respiración es el proceso por el cual se degrada glucosa a partir de oxígeno para obtener energía química. ATP es lo que nos permite todo. No podemos dejar de producir eso. Nunca, nunca. Las plantas tampoco. Este proceso de fotosíntesis, la planta sí lo puede parar, que es la de obtener glucosa, sí lo puede parar. Pero la planta y nosotros no podemos dejar de respirar. Todas nuestras células todo el tiempo tienen que estar produciendo energía, todo el tiempo, siempre. Si dejan de producir energía, que es lo que está pasando con las personas que se mueren de la COVID-19, es porque como no está entrando oxígeno, pues los tejidos se les están muriendo. Ay, no, es que a tal persona se le empezó a dañar el hígado, se recuperó, pero tenía dañado el hígado, los riñones, alguna parte del cuerpo ya no le funciona igual después del virus. Claro, porque como no empezó a degradar la glucosa como lo hacía antes, pues el cuerpo empieza a matar células de a poquitos para poder tener reservas de energía. ¿Sí? El problema de las personas que están hospitalizadas en la UCI y todo eso es de tiempo. No, no porque el virus está en el cuerpo, pero no desarrolló la enfermedad. Entonces, pues digamos que el resto del cuerpo. O sea, el problema del virus realmente, ¿cuál es? Que nosotros tenemos alveolos pulmonares, células pulmonares que hacen el intercambio gaseoso. El virus se reproduce en esta célula, entonces la llena tanto de virus que ¡pum! Estalla. Literalmente, cuando inflamos mucho una bomba, se llena mucho de aire y ¡pum! Se estalla. Entonces la célula queda tan llena de cápsulas de virus que se estalla.
sea, literalmente está rompiendo la célula. Entonces la persona no puede hacer intercambio gaseoso. Es lo que decimos que no puede respirar. Entonces no puede inhalar y no puede entrar oxígeno. Ese es el gran problema. O sea, el problema es de tiempo. ¿La célula se puede regenerar? Claro que sí. Pero como no tiene energía, el cuerpo no se puede recuperar tan rápido. Y el virus sí se está reproduciendo todo el tiempo. Ta, 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 ta. Entonces es un problema de tiempo. Cuando una persona muere por ese virus, es porque el tiempo no le dio. El tiempo de recuperación respecto al tiempo de reproducción del virus. Es mucho más rápido el tiempo de reproducción del virus que el de recuperación. Porque no, lo que pasa es que la vida adulta genera muchos cambios. Primero, el cuerpo está mucho más desgastado. Y segundo, pues los adultos consumimos muchas drogas, como el alcohol, como el cigarrillo, algunos consumen sustancias psicoactivas, y eso va a generar muchas cosas, el estrés también. En cambio, ustedes están en proceso de crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen activa una hormona que se llama la hormona de crecimiento, HC. Y entonces su cuerpo está re listo para regenerar cualquier cosa. Está muy listo. En cambio, en un adulto ese proceso para, ya no produce uno esa hormona tanto como para que se dividan las células. Entonces, pues va a ser mucho más lento el proceso. El estrés, por ejemplo. El estrés genera un bajonazo y la depresión también del sistema inmunológico. Entonces, la respuesta inmune no va a ser. Por eso ustedes han visto que a los niños que tienen cáncer, sobre todo lo hacen los niños, pero lo deberían hacer con todo el mundo. Cuando tienen cáncer les llaman payasos y personas que famosos y todo eso, porque eso genera felicidad. La felicidad no es solo para ya ser feliz y ya, sino que cuando uno es feliz, se crean dentro del cuerpo unas células que se llaman natural killers, NK. Y esas se matan, es papi, vea por usted, le dan la vida, ¿se me entiende? O sea, cuchillo con lo que sea. Esas natural killers son el último, mejor dicho, lo más teso en defensa de nuestro cuerpo. Se hacen matar, literalmente, se llaman natural killers. Lo que sea que haya que matar, lo destruyen. Pero solo se crean cuando la persona está feliz. Cuando una persona entra en depresión, ¡ruf!, desaparece. Entonces, ¿sí ven lo importante? Ahora, es re difícil, digamos, uno le dice, no, parce, tiene un cáncer. Usted como, hey, listo, ay, tengo cáncer, vamos. Pues no va a pasar eso, sino que como su mente va a empezar a proyectarlo, te va a decir, me voy a morir. Lo primero que va a pensar, sin darse cuenta que realmente se está muriendo porque está quitándose sus células de defensa. Por eso es tan importante que una persona esté muy activa y por eso, digamos, la depresión, cuando uno le da depresión, bueno, a mí no me ha dado así fuerte, sino pues como episodios, como todo el mundo, que me da tristeza un día y entonces preciso, a uno le suele dar depresión cuando está nublado. ¿Por qué? Porque está relacionado con un neurotransmisor que se llama la serotonina. Cuando se baja la serotonina, entonces también se baja el nivel de endorfinas del cuerpo y baja la alegría. Cuando es un día soleado, pues se produce mucho más. Y uno siente como muchas cosas de hacer en ese día. Claro, mi amor, y imagina también estar encerrados en el mismo lugar. Y no es lo mismo salir acá, por lo menos en el colegio. Miren, seguramente en este lugar, cuando ustedes salen al patio, es mucho más iluminado que muchos lugares de su casa. Eso también influye mucho, o sea, la luz, en el estado de ánimo. Y estar encerrados, o sea, es que salíamos todo el tiempo. Salíamos todo el tiempo y de un momento a otro, no, papus, ya nadie puede salir. ¿Sí? Ya nadie puede estar acá y no podemos compartir. ¿Hasta que vamos? ¿Hasta allá? ¿No eres tú la uno, papus? Como quieran, quiero. Ustedes me dirán. Ustedes me dirán. No, mentiras. Démosla hasta acá y les pido un favor inmenso. Realicen los primeros 7 puntos de la parte de biología y los socializamos acá, ¿listo? ¿Estamos? Esos son re breves. Y todo lo que les expliqué aparece en esos 7. Todo lo que les expliqué, ¿listo? Pues la respuesta ahí ya la van teniendo. Los amo mucho. Yo subo esto ahorita a mi canal de YouTube y en la tarde. O bueno, no, voy a ver si ahorita mismo lo subo a el canal allá Norma Click. Los amo, mis amores. Mela la clase. Mela.